Padre Celestial, nuevamente, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu cuerpo, Señor, que ha sido bendecido por ti. Y yo te pido, Padre, que en esta mañana, en que vamos a abrir tu palabra y la vamos a estudiar, Señor, yo te pido que tú nos uses a todos y que nos hables hasta allá en nuestro espíritu. Que la palabra no se quede únicamente en mi mente, en mi alma, sino que llegue, Padre Celestial, hasta mi espíritu, para que allí, Señor, pueda hacer la obra que tú quieres. Gracias por este pueblo que te ama. Gracias por este pueblo, Señor, que hoy desde su espíritu te ha cantado, usando su alma, usando su cuerpo, Señor bendito. Muchas gracias, poderoso Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, empezando con esto, comentábamos la semana pasada y nuevamente ya casi no vamos a estar utilizando ya el pizarrón, pero pues vamos a aprovecharlo en estos últimos momentos. Y decíamos que estamos divididos, hermanos, en tres partes nuestra alma. Está la mente, está nuestra parte emotiva, la parte emotiva, y está nuestra voluntad. Miren, hermanos, cuando a nosotros llega un asunto, cualquier asunto que llegue a nuestra vida, muchas de las ocasiones nosotros reaccionamos con nuestra mente y reaccionamos con la mente. Pero habemos muchos que reaccionamos con la voluntad. Incluso muchas de las ocasiones le llamamos a las gentes: tú eres muy voluntarioso, porque a todo decimos que sí. Sí, yo voy, yo hago lo otro, le entramos, actuamos, hermanos, conforme a la voluntad. Y muchas veces ni cuenta nos damos de lo que nos estamos comprometiendo. En muchas de las ocasiones incluso hasta nos arrepentimos de haber tomado una decisión. ¿Les ha pasado eso? Yo creo que a la mayoría nos ha pasado, pero hay muchos también que reaccionan con su parte emotiva y luego se emocionan. Y luego cuando alguien les comenta alguna situación triste, se sueltan a llorar. O no le puedes decir nada a la persona porque ya se enojó. Entonces hay muchos que reaccionan con su parte emotiva, hermanos. Pero, hermanos, nosotros debemos de entender que aquí en nuestro espíritu ya vive Cristo, ya vive Cristo. Y este Cristo que ya vive en nosotros, hermanos, decíamos hace rato en los cantos que Él tiene poder, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso. Ese Dios poderoso ya no está fuera de nosotros, ya está dentro de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él vino y hizo su casa, hizo su hogar en nuestro espíritu. Por lo tanto, Cristo ya vive en nosotros. Ahora, esta vida de Cristo tiene que ser liberada. Tiene que ser liberada. Pero, hermanos, si se dan cuenta, esta vida de Cristo dentro de nosotros está encerrada por el alma
y está encerrada por el cuerpo. Y muchas veces esta vida de Cristo no se puede manifestar, no puede salir. Él quiere que su vida sea vista, Él quiere que su vida sea expresada. Pero muchas de las ocasiones, hermanos, vive encerrado por el alma, porque todavía el alma no permite este camino para liberar la vida, no lo permite todavía. Pero nosotros, hermanos, ahora que estamos en la vida cristiana y que estamos conociendo cómo poder liberar la vida de Cristo desde lo profundo de nuestro ser, hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que hacer para que la vida de Cristo sea liberada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tener comunión. Tener comunión. Si yo no tengo comunión con Dios, la vida divina, la vida de Cristo va a permanecer encerrada. Porque a lo mejor yo no oro. ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Cuántas veces a la semana abrimos nuestra Biblia? Dios es un compañero que va con nosotros y debemos tener comunión con Él a cada instante de nuestra vida, a cada minuto de nuestra vida. Tenemos que ir a su palabra. Tenemos que asistir a las reuniones espirituales. Tenemos que asistir, hermanos. No digan que en la iglesia no hay reuniones espirituales. Toda la semana hay reuniones espirituales. Entonces, hermanos, tenemos que tener comunión. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es que nuestra alma sea controlada. Sea controlada por el Espíritu, hermanos. Tiene que ser controlada por el Espíritu. ¿Qué significa ser controlada por el Espíritu? Muchas veces pensamos que entonces mi mente ya no va a funcionar, que entonces mi voluntad ya no va a funcionar, que mi parte emotiva está muerta. Y esto decíamos, hermanos, y esto es lo que tenían algunos hermanos en esta situación de pensar que tal vez nuestra personalidad se anulaba. Y esto va en base a lo que veíamos cuando el apóstol Pablo decía que juntamente con Cristo estamos crucificados, que mi personalidad con Cristo está crucificada, que mi yo con Cristo está crucificada. No quiere decir eso, hermanos, no quiere decir eso, sino ahora lo que quiere decir, hermanos, que ahora todas estas cosas van a estar bajo el gobierno del Espíritu. Mi mente va a estar bajo el gobierno del Espíritu, mi voluntad bajo el gobierno del Espíritu. Mi parte emotiva va a estar bajo el gobierno del Espíritu. Mi mente va a seguir funcionando, mi voluntad va a seguir funcionando, pero ahora ya no voy a hacer la voluntad del alma, sino va a ser la voluntad de Cristo. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Puedo ir a tal fiesta? Muchas veces con esa situación simplemente nos vamos y es la voluntad del alma, mi yo, el que me está ordenando hacer ciertas cosas. Pero cuando gobierna el Espíritu, podemos decir, ¿sabes qué? Si tú vas a esa fiesta, allí va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber aquello, y nos los impide. Y entonces tomamos la voluntad de Cristo conforme a su palabra. Todo está escrito en la palabra del Señor. Eso es lo que sucede. Toda mi mente, mi voluntad, mi parte emotiva, mi alma estará subyugada
al control del Espíritu. Toda mi alma estará, hermanos, controlada por el Espíritu. Prácticamente pudiera yo decir esclavizada por el Espíritu. Ahora, hermanos, aquí hay una vida divina, la vida de Cristo. A medida, hermanos, que nosotros vamos entregándole a Cristo nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra parte emotiva, toda nuestra alma está llena de defectos. Toda nuestra alma está llena de defectos. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, le rindo mi vida a Cristo, Él lo que empieza a hacer es absorber todos los defectos. Los empieza a absorber, no los empieza a eliminar. El Espíritu nos empieza a eliminar los defectos del alma. Y entonces, hermanos, empieza a elevar mi mente. Mi mente la empieza a elevar. Empieza a elevar mi voluntad. Empieza a elevar mis emociones. Empieza a elevar toda mi humanidad. La sube a otro nivel. Tenemos el nivel humano, tenemos el nivel que piensa con la mente, tenemos el nivel que estaba gobernando antes nuestra vida, el alma. Pero cuando le entregamos al Espíritu el control de nuestra vida, nuestra humanidad se eleva, nuestra personalidad se eleva. Y yo me estoy refiriendo no a que volemos, sino que se eleva en cuanto a una mejor vida, en cuanto a un mejor gobierno de mi ser. Mi parte emotiva la entrego a Cristo. Y ahora van a ser las emociones de Cristo, no mis emociones como yo reaccionaba, sino ahora serán las emociones de Cristo. Cuando esto suceda, hermanos, cuando estemos entregándole a Cristo nuestra vida, lo que va a suceder es que nosotros vamos a empezar a expresar a Cristo. En mi vida del alma, en mi vida humana, yo no voy a poder expresar a Cristo, no lo voy a poder lograr hacer. Muchas veces, hermanos, tengo una voluntad tan férrea que a veces puedo decir: esto digo yo y así se va a hacer. Esto se tiene que hacer así como yo lo digo. Y entonces esto oprime que se ejecute la voluntad de Cristo. Y lo que la gente va a estar viendo es mi enojo, es mi toma de decisiones propias y no las de Cristo. Por lo tanto, no voy a poder expresar a Cristo. Aquí la idea de toda la palabra de Dios es que nosotros lleguemos a ser la imagen de Cristo. ¿Qué significa ser la imagen de Cristo? Es la expresión de Cristo. Que ustedes entre nosotros nos veamos a todos, que todos estamos expresando a Cristo de manera individual y de manera como iglesia. Que todos estemos expresando. Cuando llegue una persona nueva y entre a la iglesia, va a ver que todos los hermanos expresan a Cristo. A esto se refiere toda la Biblia. Si nosotros vamos a estudiar las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo nos llevan a esto. No hay nada que choque con lo que estoy explicando.
No hay nada que choque con lo que se está explicando aquí acerca de la expresión de Cristo. Esa es, hermanos, la vida cristiana. Eso es la vida cristiana. Vivir a Cristo, expresar a Cristo, que mi vecino no vea ya a la persona, la personalidad antigua, sino que ahora vea la nueva personalidad del nuevo hombre, aquel que tiene una vida divina dentro de su ser, que vea un cristiano verdadero, hermanos. Eso es lo que quiere ver la gente, eso es lo que tenemos que lograr. Para eso todos tenemos una tarea: la comunión con Cristo. Y la segunda tarea, entregarle, rendir mi vida a Cristo. Miren, hermanos, traje un ejemplo, tal vez es un ejemplo muy simple, pero quiero que lo podamos comprender de una manera, pues, lo más correcta que se pueda. Incluso, pues, acepto hasta observaciones al final. Aquí traigo 2 vasos. Este vaso representa el alma y este vaso representa el espíritu. Cuando nosotros venimos a Cristo, perdón, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra alma se encontraba así, negra, un alma con todos los defectos del mundo. Incluso, aún como cristianos, tenemos defectos, pero estos defectos Cristo los va absorbiendo con la vida divina. Esta es nuestra alma. Este es mi espíritu. Mi espíritu se encontraba en un estado de muerte, sin vida, antes de recibir a Cristo. Pero un día, recibí a Cristo y Él se depositó en mi vida. Él se depositó. Aquí está Cristo. Y este Cristo que fue depositado en mi nueva vida, empezó de inmediato la obra transformadora de mi alma. Empezó de inmediato la obra transformadora de mi alma. ¿Qué es lo que hace Cristo? Empieza, hermanos, a transformar mi alma y la empieza a transformar. Y ya va agarrando mi alma otro color. Van absorbiéndose los defectos del alma. Cuando yo tengo la comunión con Cristo, Cristo viene y llena mi espíritu y lo llena. Leo su palabra y me llena. Voy a las reuniones espirituales y me lleno. Como a Cristo, bebo a Cristo, y este Cristo sigue transformando mi vida, la sigue aclarando cada vez más. Pero muchas de las ocasiones, siendo cristiano, me alejo y nuevamente, hermanos, todos los defectos vuelven a empezar a apoderarse de mi vida, se vuelven a apoderar. Y nuevamente, hermanos, mi vida, mi alma sigue llena de defectos. Pero nuevamente, hermanos, nuevamente viene Cristo, regreso a Cristo, me animo nuevamente y tomo de Cristo y regreso a mi vida espiritual. Y nuevamente, hermanos, empieza Cristo y empieza a trabajar y sigue trabajando Cristo. Entre más me lleno de Él, más sigue trabajando Cristo en mi vida. Y sigue transformando mi vida, la sigue transformando, hermanos. Y ya nuestra vida va cambiando. Y un momento que va cambiando nuestra alma,
puedo empezar a expresar a Cristo. Puedo empezar a que la gente vea que yo estoy viviendo a Cristo, que mi todo es Cristo, que mi vida es Cristo, que mi dormir es Cristo, que mi platicar es Cristo. Ya no es otra cosa más que Cristo y Cristo y Cristo toda mi vida. Y esto se va limpiando y se va limpiando, hermanos, se va limpiando hasta que llegue el momento en que tengamos nosotros la imagen de Cristo recobrada, la imagen de Cristo que se perdió. Eso es, hermanos, cómo funciona. Así opera la vida cristiana. Eso es lo que nos explica la Biblia. Eso es lo que nos explican todas las cartas de Pablo, hermanos. Si las cartas de Pablo no existieran, ¿quién sabe qué sería de la vida cristiana? Otro ejemplo más, hermanos. ¿Está quedando claro, hermanos? Muy bien. Este es un guante. Un guante. Este guante está hecho a imagen y semejanza de mi mano. No está hecho a la imagen de mi pie. No está hecho a la imagen ni semejanza de mi cabeza. Está hecho a la imagen y semejanza de mi mano. Por lo tanto, va a llegar el día en que esta vasija ocupe, este molde, ocupe mi mano. ¿Qué significa esto? El que inventó el guante, lo que él quería era que el guante expresara la mano, la expresara. Dios, cuando nos formó, cuando nos hizo, Él tenía en mente que nosotros lo pudiéramos expresar a Él. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. El que hizo el guante hizo a imagen y semejanza de la mano, para que pudiera expresar a la mano. Nosotros somos simplemente moldes. Nosotros simplemente somos, hermanos, recipientes. Somos vasos de barro, dice la Biblia. Pero va a llegar el momento en que este guante va a expresar la mano. Esta es la realidad. Esta es simplemente el molde. Cuando mi mano entra en el guante puede expresar la mano. Si se dan cuenta, ahora expresa la mano, ahora tiene movimiento el guante. De la misma manera, nosotros podemos, hermanos, asemejarnos al guante. Somos únicamente recipientes para recibir la vida de Cristo y expresar a Cristo. Esta es la idea, hermanos. Ahorita ustedes pueden ver que este es el pulgar del guante. Es el pulgar. Pero la realidad del pulgar es este pulgar mío. Esta es la realidad. Cuando el pulgar de la real entra al guante, el guante puede expresar el pulgar. Ahora hagamos de cuenta que esta es nuestra mente. Nuestra mente también es un recipiente. ¿Qué va a recibir nuestra mente humana? ¿Qué va a recibir? La mente de Cristo. No es bíblico esto que estoy diciendo, es bíblico. Es bíblico. Debemos de tener la mente de Cristo. Pero ahorita tengo yo mi mente. Esta es la realidad ejemplificando. Esta es la mente de Cristo, la realidad de la vida. Entonces, cuando entra
mi pulgar en el pulgar del guante, todavía mi mente está así, pero ya está ocupando la mente de Cristo parte de mi mente. Mediante la comunión que yo vaya teniendo con el Señor, la mente de Cristo se va expandiendo en mi mente, la va ocupando y la va ocupando más y más hasta que completamente yo tenga la mente de Cristo. Mi amor es este. Mi amor natural es este que se rompe, este amor que se dobla, este amor que a veces amo y a veces odio, a veces aborrezco, a veces quiero, a veces soy celoso, a veces soy todo, es este. El amor humano acaba, pero la realidad del amor es Cristo. Y Él quiere que ya no tengamos este amor humano. Él quiere que tengamos el amor verdadero. Y cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver y a vivir la vida cristiana realmente, el amor verdadero de Cristo, que lo estoy aquí simbolizando, empieza a entrar en mi amor. Empieza a entrar en mi amor. Todavía tengo problemas, todavía no entra. Muchas de las veces me quedo estancado por no tener comunión con Cristo. Muchas veces no puedo expresar el amor de Dios porque me alejo de Dios o porque no tengo comunión con Él. Todo depende de la comunión que tengamos con Cristo para que Él vaya quitando todos nuestros defectos. Pero si yo le entro, hermanos, somos cristianos, y si le entramos con mucha fe y le entramos al cristianismo, a amar a Cristo y a vivir a Cristo y a comer a Cristo y que Cristo sea de día y de noche mi vida, entonces el amor empieza a tomar posesión de mi amor. Y ahora ya no es mi amor el que se va a reflejar. Ahora es el amor de Cristo. Este amor ya no se dobla, este amor ya no aborrece, este amor ya no odia, porque está el amor de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, esto pues resulta muy sencillo expresar a Cristo. Muy sencillo, no es una cosa difícil. ¿Verdad que es fácil, hermanos? Es fácil, ¿verdad? Vivir a Cristo. Es fácil comer a Cristo. Es fácil expresar en mi vida a Cristo. ¿Es fácil o no es fácil? Tu mente está diciendo que es difícil. Tu mente en este momento está diciendo: estás pidiendo cosas difíciles. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que yo haga esto? Y empezamos nuevamente a vivir en el alma. Es fácil, hermanos. No hay nada difícil. Dios no nos pide que volemos. Solamente Dios pide que nos entreguemos a Él. Solamente lo que Cristo pide, que Él sea nuestra vida, nuestro motivo de ser en esta vida. Él, eso es todo, hermanos. A esto nos lleva la vida espiritual. A eso nos lleva la vida espiritual. Así que no digamos que es difícil, no digamos que es imposible, porque si no, entonces Cristo no va a encontrar el camino de salida, porque se lo estás impidiendo con tu mente. Ay, reunión, ay, va a haber culto hoy, pero tengo que hacer tal cosa en mi casa. ¿Cómo va a poner el pastor un culto a las 10 de la mañana domingo si yo me levanto a las 11? Mi voluntad ya no. ¿Quién va a predicar hoy? Va a predicar aquel hermano que viene a visitarnos. Ni voy.
no me emociona, no siento así como que algo me está golpeando en mi vida. No, mejor ni voy. La emoción. Y nos dominan las cosas, hermanos, para acercarnos a Cristo. ¿Alguna vez te has sentido dominado por tu alma? ¿Sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Nos hemos sentido dominados, hermanos. Entonces no esperemos lograr esto, no esperemos. Hermanos, cuando tú empieces a expresar a Cristo, la puntualidad. Este hermano siempre llega cuarto para la hora. ¿Por qué llega tan temprano? No, pero es la puntualidad, tu sonrisa, tu saludo, tu afecto, tu amor. Todas las cosas empiezan a expresar a Cristo, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y con esto, hermanos, que las acabo de mencionar, cerramos totalmente la vida del alma, las funciones del alma. En caso de que tengan alguna duda, me lo comentan y yo les puedo explicar, les puedo entregar el material y podemos tener una conversación si llegase a existir alguna duda, alguna situación, hermanos. Bueno, vamos a entrar ahora a nuestra vida espiritual. El término espíritu es muy mencionado en la Biblia, muy mencionado, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Existen muchos versículos que nosotros podemos mencionar. Y ahora, hermanos, nuestra vida dentro del cristianismo es una vida espiritual. Nuestra vida del alma, nuestra vida natural, ya ha pasado a un segundo término. De aquí en adelante tenemos una vida espiritual. La vida que tú estás viviendo ahorita, simple y sencillamente es espiritual, porque tu espíritu ha recobrado vida cuando recibiste a Cristo en tu espíritu. Tu espíritu fue regenerado. Por lo tanto, nuestra vida es una vida espiritual. Quiero decirles, hermanos, que nosotros somos muy distintos, totalmente distintos a las personas que no han recibido a Cristo, porque esas personas siguen viviendo la vida natural, esas personas siguen viviendo su vida del alma, y nosotros tenemos una vida, hermanos, una vida espiritual, una vida más añadida a nuestro ser, que es la vida de Cristo. Por eso todas las cosas que se hablan aquí, todas los cantos que cantamos son cantos espirituales. Quien nos escuche, para él son locura. Pero muchos hasta lloramos cuando cantamos, porque son cosas que solamente el espíritu, solamente el hombre espiritual las puede entender, y tú las entiendes porque eres ahora un ser espiritual. Vamos a ver un versículo. Lo veíamos hace 8 días, con esto cerré. Y este versículo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No voy a poner las versiones que puse hace 8 días, simplemente una sola versión que dice: porque el hombre que está en el alma, o sea, el hombre que vive en el alma, no acepta las cosas espirituales, porque le son locura, pues no es capaz de comprenderlas, porque se han de discernir por medio del Espíritu. 2 clases de hombres, 2 clases de personas: la persona natural, o la persona que vive por su alma,
y la persona que vive por el Espíritu. Desde aquí empieza, hermanos, a tomar razón la vida espiritual. Así que el hombre que vive del alma no percibe las cosas espirituales, por más esfuerzos que haga. Si una persona entra, va a estar razonando en su mente y diciendo, empieza a razonar en su mente, en su alma. Y probablemente, hermanos, pase la palabra hasta su espíritu y pueda recibir a Cristo y se convierte en un hombre espiritual. Pero probablemente su alma rechace todas las cosas y entonces esta persona se va a ir, porque no va a ser fácil para él comprender las cosas espirituales. Por eso muchas de las ocasiones traemos a un invitado y viene un tiempo, pero se vuelve a alejar porque su alma no le permite poder comprender las cosas espirituales. El apóstol Pablo también decía, hermanos, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. No dice a quien sirvo en el alma, sino a quien sirvo en el espíritu. Nuevamente nos habla de que una persona espiritual, todo su servicio sale desde aquí, desde lo más profundo de su ser. No menciona que yo tengo que servir con mis emociones. No se refiere a que tengo que servir con mi voluntad. Ahora tengo que servir con la voluntad de Cristo, con la emoción de Cristo. Eso es lo que tengo que empezar a hacer, hermanos. Eso se menciona para reafirmar que el hombre espiritual sí empieza a entender las cosas espirituales. Ahora, hermanos, vamos a analizar otro versículo más. Y este versículo dice, allá en Romanos 8:4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que no andamos conforme al alma, que no andamos conforme al viejo hombre, sino conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ya está en nuestro espíritu, hermanos. Así que nosotros, si queremos conocer, experimentar y disfrutar al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, tenemos que conocer nuestro espíritu humano. El espíritu humano es el centro de todo nuestro ser y es el único órgano con el cual podemos tener comunión con Dios. Es el único órgano que podemos tener comunión con Dios. Un segundo, hermanos. Ahora vamos a analizar las partes del espíritu. Analicemos las partes del espíritu. Nuevamente pongo los círculos, nuevamente. Ahora voy a hacer el alma un poco más chica para que me alcance lo que quiero señalar en el espíritu. En el espíritu tenemos también 3 divisiones y tenemos la conciencia, tenemos la comunión
y tenemos la intuición. Y la intuición. Estas tres cosas forman nuestro espíritu, estas tres funciones. Cada una tiene, hermanos, su función. La conciencia, percibimos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Con nuestra conciencia condenamos o justificamos. Esta conciencia siempre ha existido en nuestro ser, pues fue dotada ya por Dios. Pero nuestra conciencia, hermanos, dice la palabra del Señor, que estaba amortizada, estaba dormida nuestra conciencia. Incluso cuando hacíamos algo malo, como que teníamos un poco de conciencia y decíamos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice tal acción? Pero luego nuestra mente del alma como que decía, no, pues lo hiciste, está bien lo que hiciste, total ya lo hiciste y ya. Pero nuestra conciencia entonces quedaba como opacada por la reacción de la mente. Y nuestra mente como que allí sacábamos una conclusión, si se podía ver de que estaba bien lo que acabo de hacer o no. Entonces, hermanos, nuestra conciencia es la que siempre nos ha determinado a lo largo de nuestra vida lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y con nuestra conciencia condenamos. Qué bueno que le hizo eso. Qué bueno que le pasó aquello. Se lo merecía. Nuestra conciencia, esto hacíamos antes de recibir a Cristo, antes de recibir a Cristo. Y entonces, hermanos, esa conciencia siempre ha estado en función. Y luego la comunión. La comunión es la función que hace posible que tengamos comunión con Dios, contacto con Dios. Ese contacto con Dios se da en mi espíritu, pero más se va hacia la parte de la comunión, porque allí es donde yo puedo cantarle. Y en esa parte yo tengo esa comunión, esa cercanía con Dios. Es una parte, hermanos, en donde tú cuando oras, cuando tú te relacionas con Dios, tú puedes sentirle. Hace unos días platicábamos los maestros y decía un maestro, yo les pregunté a mis alumnos si han sentido la presencia de Dios. Y dice que algunos no la habían sentido y otros sí. Pues precisamente, hermanos, se siente la presencia del Señor en esta parte, en la comunión. Es esa función del Espíritu que nos hace entablar una comunicación con Dios. Cuando andamos en el trabajo y anda un compañero con nosotros, vamos platicando. Y hay muchas cosas de qué platicar a lo largo del tiempo que pasamos con el compañero, con la esposa, con el amigo, con el hijo, con el hermano. Pero nos olvidamos, hermanos, de la comunión con la persona que va dentro de nuestro espíritu. No le platicamos, no le oramos, no le pedimos consejo. Y la única función donde se desarrolla eso es en la comunión. Y ahora, hermanos, viene una parte muy interesante de nuestro espíritu, la intuición. En esta parte de la intuición es un gran misterio para los filósofos. Si ustedes leen algún filósofo, él empezó a plantear ciertos conceptos de la intuición. Incluso, hermanos, aún para los teólogos, es como que una situación misteriosa,
pero es algo que nos ha dotado Dios de la intuición. Albert Einstein un día dijo que la intuición es un regalo sagrado. Por ejemplo, hermanos, cuando alguien nos invita a comer o a tomar algún líquido y un momento dado algo muy dentro de ti te dice: cuidado, no lo tomes, no comas eso. Es, hermanos, una intuición que nos llega de manera directa a nuestra vida, de manera directa. Y entonces tú rechazas el líquido y tú rechazas el alimento, probablemente porque tu espíritu te está diciendo que hay algo malo, que hay algo malo en lo que te están ofreciendo. Muchas veces las mamás le dicen a sus hijos: hijo, no salgas, no vayas con tus amigos, algo estoy sintiendo adentro, hijo, algo estoy sintiendo. Y el hijo se va y le pasa algo. Era, hermanos, un mensaje de la intuición, pero como el hijo no hizo caso, él se va y le sucede lo que la mamá había sentido. Eso le llaman también, hermano, un presentimiento. Muchas veces, hermanos, en el primer momento en que nosotros tratamos a una persona, algo muy dentro de ti te dice: esta persona tiene cierta necesidad, esta persona trae algo en su alma. Te llega el conocimiento, incluso ni lo conoces, ni nunca has platicado con la persona, pero algo te llega desde muy adentro. Es la intuición. Entonces, hermanos, muchas de las ocasiones nosotros podemos tener este conocimiento que te puede dictar que ayudes a la persona porque tal vez tiene una necesidad, pero muchas de las ocasiones simple y sencillamente te puede llegar un conocimiento en tu espíritu que te dice que de esa persona no confíes, que no confíes, que te va a hacer daño, que no confíes porque trae algo de maldad en su vida. ¿Te ha pasado, hermanos? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. No salgas, y no salimos. Entonces, hermanos, la intuición dice que es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. ¿Qué significa sin la intervención de la razón? Es, hermanos, una intuición, es un saber que precede a toda lógica. Es algo que no tienes que razonar, es algo que no justifica tu razón, sino simplemente, hermanos, es algo que te está llegando de manera muy clara, inmediata. No la pensaste, sino que vino un sentir desde muy adentro de ti. Les decía hace ratito que nosotros le llamamos a veces presentimiento, le llamamos, incluso muchos se han atrevido a llamarle el sexto sentido, pero no es el sexto sentido. Simple y sencillamente le llamamos la intuición. Y la intuición, hermanos, viene cuando recibimos a Cristo. Si teníamos la intuición débil antes de recibir a Cristo, que tal vez no sentíamos muchas cosas,
presentimientos, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, la intuición entonces es un sentir directo de Dios y un conocimiento directo de Dios. Esa es la intuición, hermanos. Por la intuición, Dios nos transmite un conocimiento de algo o de alguien. A esta intuición también se le conoce como la intuición del Espíritu, pero también se le conoce como discernimiento. Creo que muchas veces hemos ocupado la palabra discernimiento de espíritus. Cuando en tu espíritu algo te dice de algo de otra persona, es un discernimiento. Cuando alguien te dice no vayas a tal lugar, te va a pasar algo, es un discernimiento de espíritu. Y ese conocimiento, esas frases de prevención te las manda Dios. Cuando empezamos a ejercitar nuestro espíritu, nuestra conciencia va a ser liberada de nuestra conciencia natural. Es elevada, es más grande nuestra conciencia. Antes, cuando pecábamos, cuando hacíamos algo malo, teníamos conciencia. Pero mediante que empiezas a conocer a Cristo más y más, esa conciencia se agudiza. Sientes ahora una doble conciencia, sientes una carga doble, una carga mayor a como las podías experimentar un tiempo atrás. De la misma manera, se agudiza mi comunión con Dios, se agudiza mi intuición. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo iba a ir a predicar hacia una zona y él dijo, el Espíritu me lo impide, él tenía la intuición, le llegó un conocimiento en su espíritu que no debía ir a esa zona por algún motivo que Dios se lo estaba impidiendo, pero el que le habló fue un mensaje directo de Dios, y fue que el apóstol Pablo tenía su intuición tan desarrollada que hizo caso a ese mensaje de Dios y no fue para allá, no fue. Entonces, hermanos, todas estas cosas se desarrollan en nuestro espíritu. Estas funciones son las que tiene nuestro espíritu. Así que, hermanos, cuando aparece la intuición en tu vida, no tengas nada que razonar, no razones, no pienses, no digas, creo que estoy mal, yo voy de todos modos. No, tienes que hacerle caso a tu intuición, porque si tienes una comunión con Dios, Él te está diciendo que no hagas ciertas cosas o que hagas ciertas cosas. Esa es la función de cómo nos llegan los mensajes de Dios a nuestra vida por medio de la intuición. Así que la intuición es una facultad espiritual que no explica nada, sino que solamente señala el camino que debemos de tomar, y eso es lo que debemos de hacer. Eso es, hermanos. Así está dividido nuestro espíritu, de esa manera. Vamos a ver ahora, hermanos, como último comentario acerca de este punto. El creyente debe de seguir la voz de la conciencia y la dirección de la intuición. El cristiano debe seguir la voz de la conciencia y la instrucción de la intuición. Hagámosle caso. Muchas veces, por no hacer caso
a los llamados de Dios, muchas veces por no hacer caso a la voz de Dios, nos pasa lo que nos pasa. Nos suceden cosas terribles, cosas negativas. Muchas veces, hermanos, a pesar de que sabemos que voy a contraer un compromiso con cierta persona y me comprometo, hermanos, de alguna manera, por ejemplo, vamos a suponer que yo pida un préstamo a tal persona, a pesar de que Dios me dice no lo hagas, no lo hagas, me pongo a razonar en mi mente y digo no, pues yo creo que sí lo voy a poder pagar, yo creo que sí salgo, pues lo voy a hacer, total. Y vamos y nos comprometemos y, hermanos, son problemas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque sí llegó la intuición a nuestra vida, pero no le hicimos caso. A veces nos metemos con personas por no hacerle caso a la intuición y nos salen muy mal todas las cosas, hermanos. Así que de aquí en adelante, para que tu intuición, para que tu conciencia, hermanos, se agudice, se agrande, se tome fuerzas, tome poder, lo que tenemos que hacer es tener comunión con Dios, la comunión con Dios, la oración con Dios. Ahí es donde Dios te señala el camino para todas las cosas que tú debes de tomar. Pues hermanos, esta es la vida cristiana. Aquí opera nuestra función del Espíritu. Esto es lo que hace Dios en nuestra vida, hermanos. La conciencia nos la refuerza, la conciencia nos las agudiza. ¿A poco no te ha pasado que cuando haces algo malo, cuando alguien por allí te ofrece a tomar alguna bebida amarga y la tomas, y viene otra y la tomas, no sientes, hermanos, una carga terrible en tu vida? Es porque tu conciencia ya ha sido agudizada por la vida divina que vive aquí. Probablemente antes lo podías hacer y tu conciencia te decía, creo que hiciste mal, pero se te pasaba, y lo volvías a hacer y volvías a caer y así vivías tu vida. Pero mientras tengamos más comunión con Dios, hermanos, les digo en verdad, nuestra conciencia y nuestra intuición se ven, hermanos, de verdad, totalmente agrandadas, que ya no te deja pecar. Que ya no te deja pecar, hermanos. Tu conciencia te está diciendo, oye, ¿cómo es posible que estabas levantando las manos el domingo y cantando alegremente y ya te estás enojando con tu vecino? Y ya te estás enojando con tu esposa. Y ya te enojaste con tu hermano. Hermanos, esa es la conciencia. Hazle caso a tu conciencia. Y entrégate a Cristo más para que tu comunión con Él siga creciendo y podamos dominar el alma, podamos dominar el alma. Y cuando llegue un mensaje de Dios, muchas veces Dios ha puesto allá en tu espíritu, ayuda a tal hermano, visita a tal hermano, mira, tal hermano tiene necesidad, ve y ofrécele una despensa, tú que puedes. Y no hacemos caso del llamado de Dios. Y Él nos está poniendo un mensaje en nuestra intuición. Ve a la iglesia y ora. Hay alguien que te está esperando, que tú vas a orar por él. Pero decimos, no, pero es que hace frío, no voy. No le hacemos caso a la intuición. ¿Cómo podemos reconocer esas cosas, hermanos? Simplemente teniendo la comunión con Dios. Que Cristo sea, hermanos, hace rato cantábamos, que fluyan de nuestra vida manantiales de agua viva. Esto es el fluir del manantial del agua viva, hermanos, cuando sale directamente de nuestro espíritu,
la bendición, hermanos, hacia otras personas, la bendición espiritual primeramente, la bendición espiritual. Eso es lo más importante. Hermanos, espero que vayamos comprendiendo paso a paso. Me faltó nada más ya prácticamente para terminar lo que es el corazón. ¿Qué es el corazón? Hace rato cantábamos mi alma y corazón. Si se dieron cuenta, el canto decía alma y corazón. Y ese canto está correcto cantado. Lo vamos a explicar la próxima semana y la próxima semana terminaremos con esta serie, hermanos. Gracias a Dios y que Dios les bendiga en este día, que Dios les prospere y que Dios los bendiga en sus trabajos durante toda la semana, hermanos. Nos vemos hasta la próxima, hermanos. Vamos a orar y pongamos en las manos de Dios este tiempo, hermanos. Gracias, Cristo bendito, porque tú eres un Dios de amor. Y Señor, nos llevas cada día más abriendo tanto nuestro conocimiento como nuestra apreciación espiritual de tu palabra. Gracias, Cristo bendito, porque ahora sabemos que tú vives en nuestro espíritu, donde está nuestra conciencia, donde está nuestra comunión, en donde está nuestra intuición, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias. Yo te pido, Señor, que estos conocimientos no se vayan a la basura, sino que queden en las vidas de mis hermanos para que hagan, Señor, ese producto tan agradable que tú quieres para nuestras vidas espirituales. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.